Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí saludándolos nuevamente desde México, desde el estado de Morelos. Y bueno, pues bienvenidos a todos que nos miran en Argentina, en España. Pues mucho gusto de que nos acompañen nuevamente a nuestro programa semanal, La Magia de los Libros. Y bueno, mientras se van sumando algunas personas al programa, vamos a ir, les voy a platicar un poquito, los que no nos conocen, los que nos están viendo por primera vez, que Tu Comunidad Positiva es un proyecto de gente que ayuda a gente. Y bueno, se basa en 3 pilares que son bien importantes, que es el social, es el espiritual y el cultural. Y para ello, bueno, pues contamos con 2 programas semanales, que es La Magia de los Libros, todos los martes, y los jueves, Conversando con Roxanne. Conversando con Roxanne, bueno, pues hay entrevista a invitados en el área social, como les decía, en el área espiritual. Y aquí en La Magia de los Libros, bueno, lo que hacemos es un proyecto para promover la lectura y lo hacemos mediante los comentarios de alguno de nuestros invitados. Esto es, vienen a compartir un texto que les haya generado magia en su vida, que haya logrado ver la vida de una manera diferente y que realmente haya impactado quizá en su tema profesional. Entonces, bueno, pues muy, muy agradecida por todas las personas que nos ven de manera recurrente. Gracias por estar con nosotros. Y los que nos ven por primera vez también, pues bienvenidos. Está los comentarios abiertos. Si quieren platicar cualquier cosa, bueno, pues aquí de lo que se trata es de la interacción. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial, de verdad, es un honor haberlo conocido. Es una persona argentina que de verdad, bueno, a mí desde que lo conozco en muy poco tiempo de haberlo conocido, bueno, veo que es una persona muy culta, una persona que le gustan las letras y le gusta la academia y le gusta compartir y enseñar. Entonces, bueno, pues ya se los presento para que él mismo nos platique un poquito más, sobre todo de él y del texto que viene a compartir. Bueno, pues le damos la bienvenida a Félix Ricardo Ferrari. ¿Cómo estás, Hola Diana, Félix? ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Pues aquí contenta, contentísima de tenerte en el programa, compartiendo este texto de José Ingenieros, El hombre mediocre. Pero antes de eso, quiero que platiquemos un poquito. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Dame un segundo, porque bueno, ya hay algunas personitas que están saludándonos. Antes de iniciar, tenemos a Moisés García. Hola, Di, buenas tardes. Gracias, Moy, por estar con nosotros. Deben encantar este programa con Félix. Les va a fascinar a todas las personas que siempre nos ven. Siempre estamos así como a la expectativa de qué nos vienen a contar. Bueno, Félix es maravilloso. Igualmente, Isaac, para ti, presente. Gracias, como todos los martes. Carlos Lobo nos saluda. Saludos ahora, sí, presentes en vivo. Qué bueno, Carlos, que estás con nosotros. Bueno, pues esperamos también ahí sus comentarios valiosos como siempre. Cuéntanos, ¿cómo estás, Félix? ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros en La Magia de los Libros? Bueno, muy bien. Ahora simplemente esperando el momento de poder comentar con respecto a mi experiencia con este libro. Un libro que hace 52 años que lo leí y no lo volví a leer. O sea que yo voy a tratar de contar mi experiencia sin haberlo releído. Ni siquiera sabiendo desde hace ya tiempo de que íbamos a tener esta entrevista, ni aún así me animé a volver a leerlo. Yo tuve la posibilidad de leerlo durante tres veces entre los 17 y los 20 años. Yo cumplí los 20 años en la década del 60. En el año 68 yo cumplí 20 años. ¿Ok? O sea, fue una década de
profundos cambios, principalmente de cambios sociales. Y a mí me agarraba en el momento del final de mi adolescencia, con toda la rebeldía, por supuesto, que implica, ¿no es cierto?, los 20 años, Sí, y claro. bastante desorientado todavía en ese momento. El libro fue en ese momento como una guía, fue un faro en la cual me permitió corregir un poco, ¿no es cierto?, ese caos en que estábamos viviendo desde el punto de vista social y desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista individual, justamente porque estaba saliendo de la adolescencia y el entorno me estaba ayudando. Año 68, hechos muy, muy importantes desde el punto de vista social. Quizás el más importante fue el Mayo francés. La masacre de Tlatelolco también nos afectó, por lo menos en su momento, y plena revolución juvenil. Fue tan impactante en ese momento el libro que me marcó para toda la vida. No obstante, tuve grandes altibajos, porque hubo grandes momentos de mi vida, quizás la mayor parte de mi vida, donde yo dejé de lado, ¿no es cierto?, los principios del libro y los vuelvo a recuperar ya en la parte madura. El libro en sí habla de los ideales. A ver, ahorita, antes de que continúes, perdón, Félix, que te interrumpa. Todo lo que quieras. Todo lo que quieras, porque si me dejas hablar, me hablan todo. No, y me encanta escucharte, pero sí me gustaría que nos platicaras, nos vas a hablar ahorita de los ideales y ya un poquito más de la carnita del libro, vinculada con tu experiencia. Pero sí me gustaría que nos platicaras, en el momento de tu juventud, con todos estos cambios sociales, en esta rebeldía de adolescencia, ahí, ¿qué fue lo que te impactó en ese momento del libro? Y después retomamos, ahora sí que la segunda temporada de tu vida con el libro nuevamente y los ideales. ¿Quieres platicarnos esa parte de la adolescencia? El tema es ese fuego que uno tiene en la juventud, que es la de querer cambiar el mundo. Okay. Y a la vez tu inexperiencia te lleva a ser un atolondrado, o sea, a querer llevarte el mundo por delante. Y esto fue como un orden. El libro, indudablemente que está excelentemente escrito, es uno de los pensadores más grandes que tiene la Argentina, José Ingeniero, es un hombre multifacético, pero para mí el mejor libro, porque tiene varios libros escritos, es él define en ese libro, define cuál es el ideal. En cierta forma, por eso yo decía, fue como una guía, porque a partir de ese momento, ¿no es cierto?, te da un orden. Vamos a definir el ideal, como lo define José Ingeniero, que lo define a las primeras media hoja, ya define lo que es ideal. Dice, un ideal es un gesto del espíritu hacia alguna perfección, ¿no es cierto? En ese caso, después separa perfectamente, ¿no es cierto?, cuál es ese ideal en determinadas áreas. Por ejemplo, ¿cuál es el ideal de la ciencia, la verdad? ¿Cuál es el ideal del arte, la belleza? ¿Cuál es el ideal de la moral, ¿no es cierto?, el bien. Entonces comienza a darte un orden, ¿no es cierto?, en ese terrible desorden mental que vos tenés, no solamente mental, sino que biológico, en esa revolución biológica, ¿no es cierto?, es como que empieza a darte un horizonte, decir, bueno, esto es lo que yo estoy queriendo. Claro. También pienso, y por eso es que me resistí a releerlos ya más avanzado,
es que es un libro para leerlo cuando uno tiene, digamos, cuando uno es joven, ¿no es cierto? Yo lo leí cuando salía de la adolescencia y en plena juventud, o sea, cuando recién me iniciaba. Entonces comienza a ser un orden, te da un orden, perdón. Él separa, por ejemplo, lo que es un hombre mediocre, el hombre rutinario, el hombre, digamos, común, el hombre medio, el hombre, y lo contrapone con la persona, ¿no es cierto?, que viene justamente a romper con toda esa rutina. A los 20 años, cuando vos querés cambiar el mundo y se te presenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de darle un orden a eso, obviamente que te atrapa. Claro, pero a ver, perdón que te interrumpa. Hay una parte en donde esta parte habla del ideal o del idealista, el hombre idealista, romántico y el estoico. Entonces, el romántico, él menciona que es cuando eres joven, y el estoico, bueno, cuando eres mayor, hace esta diferencia, pero además, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que él tiene, cuando escribe este libro en 1913, él tiene alrededor de 33 años. Sí. Porque él nace a finales del siglo XIX. Entonces, él a los 33 años hace unas reflexiones filosóficas escritas de una manera tan poética y tan hermosa, Sí. y además es joven, ¿no? No está ni en el punto medio para poder hacer esta diferencia del idealista romántico y del idealista estoico, que me parece que viene con tu propia experiencia, estas dos partes. Sí, porque yo, obviamente que mis ideales estaban dentro de los sociales. En ese momento, vuelvo a decir, el entorno te llevaba, ¿no es cierto?, a cambios sociales, como después, en definitiva, ocurrieron, ¿no es cierto? Quiere decir que esos ideales que él llamaría colectivos, ¿no es cierto? Esos ideales colectivos los llevaron, ¿no es cierto?, se fueron plasmando, o sea, él hablaba de que los ideales se plasman, ¿no es cierto?, con el tiempo, cuando la sociedad los incorpora dentro de su propia cultura, empiezan a formar parte de esa cultura. Entonces, los ideales que yo tenía en ese momento eran sociales, por lo tanto, eran colectivos. Luego, ¿no es cierto?, hay una especie, digamos, de convivencia entre los ideales colectivos y los ideales individuales. Y los ideales individuales en ese momento mío eran la docencia. Y estaba encaminado a la docencia, pero a la vez, ¿no es cierto?, tenía que trabajar. El trabajar me llevó a estar relacionado con las organizaciones, y las organizaciones, ¿no es cierto?, volvieron a cambiarme, me desvían de mi camino, me sacan del camino. ¿Por qué? Porque obviamente que me nubila, ¿no es cierto?, el de hacer una carrera administrativa, de escalar posiciones dentro de una organización, y entonces dejo de lado los ideales, ¿no es cierto?, que eran muy, digamos, muy sentidos en ese momento, pero acepto más lo material. Esto de lo material lo quiero después volver a retomar cuando llegue a los ideales estoicos. Te escucho. Sí, justamente. Dime. Te escucho porque vi que querías interrumpirme. Sí, tengo así. Bueno, esto de toda una vida de fracaso para tener éxito una sola vez, es algo que cuando estábamos platicando del título de la entrevista, es algo que a ti te surge, ¿no? Poder hablar de justamente tu experiencia. Tiene que ver toda una vida de fracaso para tener éxito una sola vez. Esta frase, con el hecho de dejar tus estudios
para exacto. docencia y empezar en el asunto organizacional, empresarial. Obviamente, o sea, voy a relatarlo desde el punto de vista Sí, biográfico. O sí. sea, en ese momento mi vocación, mi verdadera vocación eran las letras y era ser profesor, ¿no es cierto?, de literatura. Ese era en concreto lo que yo deseaba. Eso es lo que yo sentía y realmente me apasionaba. ¿Qué Ujú. ocurre? Para poder mantenerme yo tenía que trabajar, ¿no es cierto? A la vez que durante las noches iba a un nivel terciario, que es un profesorado acá en la Argentina, y entonces estaba estudiando de noche. Yo te lo comenté, estudié en el mismo instituto que estudió Julio Cortázar. Obviamente Sí. no fuimos con discípulos porque él había estudiado mucho antes que yo. Bueno, entonces yo estaba estudiando en ese momento, cuando en la organización me proponen la posibilidad de hacer carrera siempre y cuando yo dejara lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? No me dijeron que lo tenía que dejar, sino que lo podía retomar más adelante. Y entonces tenía que hacer otra carrera, una carrera que se ajustara más a las necesidades de la organización, ¿no es cierto?, que el estudio del profesorado de letras. Ujú. Y entro en una carrera, abandono mis estudios muy rápidamente, los abandono de mi profesorado de letras, porque total lo iba a hacer más adelante, y Ujú. comienzo mis estudios universitarios. Estudio la licenciatura en Relaciones del Trabajo porque era el área donde yo iba a desarrollar mi tarea dentro de las organizaciones. Creo que lo mejor sería aclararlo, que tiene otros nombres la carrera, como Sí, de recursos humanos, esos humanos. administración personal, relaciones industriales, Sí, etcétera. sí. Bien, hago la carrera, luego después hago un posgrado, también relacionado con la carrera, y comienzo a ascender en mi carrera dentro de las organizaciones. En ese momento, ¿no es cierto?, mi posición material empieza a tener éxito, obviamente. Empiezo a tener éxito y llego a niveles hasta un momento determinado, sí. Ahí, en ese momento de tu vida, ¿este éxito era tu ideal? No, O no porque no. aparte, bueno, ahí está el tema de por qué yo esa parte de mi vida la tomo como un fracaso. Porque Sí. si bien materialmente yo logré un cierto éxito, es más, ascendí en mi carrera organizacional y mi posición económica fue más que buena en todo ese momento. Es un trayecto bastante largo, o sea, son varios años. Ese trayecto termina cuando yo tengo 53 años, ¿no es cierto? Y soy operado del corazón. O sea, termina en un quirófano, digamos. La Ujú. carrera termina en un quirófano. ¿Fui feliz? No, no fui feliz. Todos tenemos un objetivo en la vida, pero también todos tenemos un objetivo que nos es común, ¿no es cierto? Tenemos un objetivo que es el camino ¿para qué? Para alcanzar la felicidad. Bueno, Ujú. ese objetivo superior, llamémosle, ¿no es cierto? Nunca se cumplió. Entonces, Perdón, es de estas características o valores de lo que habla el libro, ¿no? De la verdad, la santidad, como esa parte espiritual y la moral. bueno, Esto es el ideal. ese es el ideal, pero desde el punto de vista, digamos, del libro, que es lo que nos trae acá, esos ideales fueron quedando de lado.
O sea, no claro, se claro. cumplieron. Entonces, yo, o sea, haciendo algo que yo realmente no lo sentía, esto no quiere decir que no haya aprendido, simplemente es que mientras tuve que hacer todo ese tipo de tareas, ¿no es Ujú, cierto? Un esfuerzo superior. Yo no lo disfrutaba. O sea, tendría que contraponerlo ahora, ¿no es cierto? claro. Donde yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Que no tengo el éxito material que tenía antes, pero tengo otro éxito que es el verdadero, que es de donde yo me siento pleno. Mm, Yo vivo con plenitud lo que yo estoy haciendo. Yo voy a hacer una pequeña reflexión con esto. ujú, Yo, quizás porque es mi experiencia, pero como la visión que uno tiene, la cosmovisión que uno tiene, ¿no es cierto? Cree, ¿no es cierto?, que la comparte con todo el mundo. Entonces, por eso hago la aclaración. Es la visión que yo tengo. Nosotros venimos solos al mundo y nos vamos solos. Y ujú. el contexto con el que vivimos nos acompaña un rato aunque sean muchos años, es un ratito en tu vida. O sea, tu pareja, tu papá, tu mamá, te acompaña, pero te acompañan un rato. ¿Te dan Mm, felicidad? Por supuesto que te dan felicidad. Ahora, realmente la felicidad pienso que la tenemos nosotros y la tenemos nosotros cuando hacemos algo, pero hacemos algo que nos gusta, que nos sale del corazón. Es a partir de ese momento que es cuando encontramos la verdadera felicidad. Cuando vos te levantás a la mañana y tenés un motivo, o sea, que no te pesa. No es lo mismo, en mi caso, levantarme a las 7 de la mañana para preparar una clase, ¿no es cierto?, que cuando me tenía que levantar a las 7 de la mañana para ir a la oficina. O sea, son dos mundos totalmente me diferentes. te- Por otro lado, lo material, ¿no es cierto?, también te da felicidad, pero es efímero, o sea, no es permanente. Permanente, la felicidad permanente es aquella en la cual vos todos los días haces algo. Bien, cuando haces algo, sí, Sí, perdona ahí en ese, es que quiero aprovechar estas palabras que dices, porque cuando estuvimos platicando justamente de el dinero te da felicidad y la felicidad efímera, esta reflexión cuando estuvimos platicando anteriormente de cómo lo que tenemos de forma material en algún momento es muy emocionante, ¿no? Me platicabas que tuviste un Mercedes-Benz y que, bueno, tuviste de verdad una vida de muchos lujos. Y lo tenemos, pero en el momento lo deseas y cuando lo tienes, en muy poco tiempo pasa a ser cotidiano. Se le claro. pierde el valor completamente, ¿no? Y me parece esto que es como muy fundamental cuando dices es efímero, porque pareciera que es el momento, quizá lo disfrutas los primeros días, pero de inmediato se convierte en parte de lo mismo. Exacto, por eso hablo de que la felicidad está cuando uno hace lo que realmente siente, le gusta. Ahí es cuando vos encontrás la felicidad, cuando vos estás todos los días haciendo algo, ¿no es cierto?, donde también te permite buscar un ideal que sería la Ujú. perfección de lo que vos estás haciendo. Y por otro lado, algo que es muy importante, cuando vos compras el Mercedes-Benz, lo comprás para vos, ¿no es cierto? Para vos. O sea, Ujú. en cambio, cuando vos estás preparando una clase, ¿no es cierto? Y ponés lo mejor de vos, lo estás haciendo para el otro. Sí. Entonces, el otro empieza a ocupar un lugar, ¿no es cierto?, en tu vida, que a lo mejor hasta ese momento, ¿no es cierto?, no lo tenía. Y ese Ujú. otro, ¿no es cierto?, aún en casos que no te caiga bien, ¿no es cierto?, porque nosotros, aún ahí, ¿no es cierto?, te sigue devolviendo. Y entonces se forma como una especie de círculo vicioso.
es lo que yo siento, no quiere decir que sea, yo no quiero que quienes me estén escuchando piensen de que yo soy el dueño de la verdad. Estoy contando mi experiencia, cuál es lo que a mí me ocurre. Si hoy Claro, me tengo claro. que elegir entre una vida muy cómoda que tuve en un momento, o sea, en un espacio de mi tiempo, y esta, bueno, tengo que elegir esta. Ok, entonces, si pudieras volver el tiempo atrás, ¿seguirías en la escuela para formarte como maestro de literatura donde Cortázar? Sí. Esta es una de las, a veces cuando tengo muchas culpas, tengo muchas. Mm, Y a medida que voy avanzando en edad tengo cada vez más. Pero una de las cosas que me reprocho casi permanentemente con respecto a mi profesión, sí, es haberme desviado. O sea, todavía no logré perdonarme el haber desviado. Falta de experiencia, o sea, no quiero encontrar culpables de eso. El único responsable de eso fui yo, porque yo fui el que tomé la decisión. Equivocada o no, la tomé yo. Entonces, el único responsable de eso soy yo. Ahora, Pero dime, Félix, perdón que te interrumpa, no es convencerte ni mucho menos, simplemente todos estos años de éxito en esta parte material, sí, que de alguna manera en el libro el autor ingeniero le llama esta parte mediocre en el sentido de carecer del ideal, ¿no? De hacer lo que todos creen que es, ¿no? No es esta parte interna. Pero esta experiencia de tantos años, como decías, ¿no? Una vida de fracasos para un solo éxito. ¿Esta vida de fracasos no contribuyó a que lograras al final el éxito en algo? sí, obviamente que vos utilizás, no, porque yo te cuento desde el punto de vista profesional. A partir de en Mm, ese momento también tuve otros éxitos. Por ejemplo, en mi vida mm, privada tuve una gran cantidad de éxitos. En mi vida mm. personal, familiar, si querés llamarle, ¿no es cierto? Ok. Está Ujú, bien. Yo estoy hablando ujú, pura y exclusivamente de mi parte profesional. No obstante, creo que hubiera disfrutado de ese éxito, digamos, familiar mucho más si también hubiera sido feliz, ¿no es ujú, cierto? ujú. Haciendo lo que a mí realmente me gustaba, lo que hoy me llena. Mejor Sí. dicho, lo que me llenaba en aquel momento, y yo lo dejé, ¿no es cierto?, por el becerro de oro, llamémosle así, para hacer una metáfora, ¿no? Sí, claro, claro, sí, ya entiendo. Tenemos aquí unos comentarios, unos saluditos antes de continuar. Tenemos a Rubén Ignacio Luciano. Saludos a Félix. Rubén desde Argentina. Muchas gracias Igualmente, por estar acá. Rocío Peláez. Gracias. Saludos a los dos. Gracias, Rocío, por compartir con nosotros muchas esta gracias. experiencia con Félix, maravillosa. MJ Win, saludos para Félix desde Argentina. Es María José, Es desde María Argentina. José, sí. Gracias, Es, María José. es la, Dime. es la- Rubén, Rubén es un compañero mío de trabajo, un Ajá. excelente compañero, excelente, Rubén Ignacio Luciano, excelente compañero de trabajo, nos llevamos muy bien y estamos llevando una tarea bastante linda en una fundación donde trabajamos con grupos carenciados. Mejor dicho, estamos en un barrio carenciado y obviamente la mayor parte de la gente viene de ese lugar. Una persona muy valiosa. Con respecto a María José,
también fuimos compañeros y ella es la culpable de que yo hoy esté acá presente. ¡Ay, no me digas! ¿Cómo fue eso? Ella Cuéntame. fue la que es amiga de tu compañera de los jueves, Ah, de, Roxana. Ajá, de de Roxana, Roxana, conversando con Roxana. Ok. y fue María José. Con María José compartimos varios años también como compañera de trabajo. Ella en ese momento era profesora de turismo, ella es licenciada en Ok. turismo y daba clases donde yo estaba y bueno, en la sala de profesores compartíamos varias horas conversando. Pues, Oh, qué ella bien. también es muy conversadora. Pues Así María que José, muchas gracias por traernos a Félix aquí al programa. De verdad, muy enriquecedora su experiencia. Muchas gracias por estar por acá. Alicia Flores, hola Diana, buenas tardes, saludos y felicitaciones a tu invitado. Gracias Alicia, gracias que te animas a participar. Qué tema tan interesante, muy reflexivo. ¿Será que un divorcio se puede considerar un fracaso? ¿Qué opinas, Félix? no lo sé, no lo sé si es un fracaso, no lo sé. Ahí entramos en un terreno, no sé si se puede dar en esta conversación, pero en esta charla de ingenieros. Pero también vuelvo a decirte, la gente que nos acompaña un rato en la vida. Ujú. Empezamos solos y terminamos solos. Por eso es importante que nos hagamos responsables de todos los fracasos, de todos los errores que cometemos. Creo que esa es la mejor forma. No echarle la culpa al otro. Está muy de moda hoy decir, no, la culpa es de fulano, de mengano, de sultano. Creo que no, que la culpa es nuestra. Y, Ujú. y también los remordimientos y hay que soportarlos, ¿viste? Pero asumir de que uno es responsable de lo suyo. Yo no conozco ninguna persona de, de las que yo conocí y se puede decir que fueron de éxito que le echara la culpa a otros, ni que se quejaran Mm. que le echaran la culpa a otros. O sea, las personas de éxito, yo tuve la posibilidad de conocerlas, tanto en lo material como en lo espiritual, son personas que se hacen responsables de sus actos. Y esto me parece que tiene que ver también con estos apartados que el libro tiene, porque es muy interesante, es una tesis completa y además divide los valores, es maravilloso, Exacto. pero esto que estás hablando me recuerda a la parte donde habla de la envidia y me llama la atención porque dice que habla mucho de los clásicos y de autores y todo, de verdad es un hombrazo este escritor, de verdad, buenísimo. Pero me llama mucho la atención la parte en donde habla de que la psicología no le ha dedicado el tiempo suficiente a hablar justamente de la envidia y del odio. Y creo que tiene que ver con esto que tú mencionas, Félix, porque hablas de que una persona exitosa desde su ideal está tan completo como que no tiene tiempo, ¿no? De envidiar, pues, ¿no? Y el mediocre puede envidiar al otro, ¿no? No tiene tiempo de culpar a alguien más, el Mirá, hombre ideal. Ujú. Cuéntanos un poquito. normalmente el hombre superior, vamos a tomar como ejemplo los grandes líderes, los Sí. verdaderos líderes, ¿no es cierto? Vamos a tomar a alguien de la historia para no molestar a nadie de la actualidad. El hombre superior, aquel que se siente realmente superior, lo rodean, está rodeado de gente o de personas que están casi en las mismas condiciones que él, que él. O sea, el mediocre normalmente trata de buscar personas que estén por debajo aún de su propia mediocridad. Después podemos hablar de que el mediocre tiene una función, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad. Eso lo vamos a Ujú. hablar después, ¿no es cierto? Porque
tiene la función de frenar, ¿no es cierto?, los ímpetus de aquellos que son idealistas. Entonces, las personas que han liderado, que han sido grandes, pero grandes de verdad, por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? Al lado de él, dentro de su equipo, estaba Nehru, un filósofo. ¿No? O sea, y cuando vos buscás esos grandes de la historia, esos idealistas realmente, o sea, idealistas en el sentido de que no solamente iban en busca de una perfección, sino que aparte de ir en busca de una perfección, trataban de llevarla adelante. O sea, se ponían el ideal al hombro, porque en cierta forma todos nos creemos que tenemos ideales, a veces ilusión, y por otro lado, nos quedamos simplemente en la idea y no somos capaces de llevarla adelante, porque llevar adelante un ideal de perfección, es muy difícil. Y ahí es donde tiene justamente una función la mediocridad, o sea, el hombre mediocre, que es el de frenar justamente, ¿no es cierto?, el ímpetu de aquel que viene por un cambio, por romper la rutina. Y esa mediocridad es la que después la va a aceptar o no a ese cambio. Pero ese cambio nunca se da. Y yo le comentaba la otra vez que había visto una serie muy interesante de Freud. Hoy a Freud nadie lo discute. Freud pudo vencer esa mediocridad, esa rutina, ¿no es cierto? Esos prejuicios tan aferrados al hombre medio, pero le costó horrores. O sea, no fue que él dijo, esta es mi tesis, esta es mi teoría, y todo el mundo aceptó de buena gana. No, fue muy difícil y tuvo que él tener un carácter y estar muy seguro de lo que él estaba proponiendo para poder imponerlo. Fue hacia su ideal, trabajó hacia el ideal, vivió el ideal, ¿no? Me parece que es como esta parte que diferencia al hombre mediocre o inferior, como lo menciona el ingeniero, del hombre idealista o superior. Claro. A ver, aquí tengo otro comentario al respecto. Buenas tardes, nos dice Guillermo Alonso. Buenas tardes. Nos dice él, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente. Una vida de fracasos a cambio de un éxito. La disciplina de superarse a uno mismo conlleva el éxito. Es imposible ser mediocre bajo ese escenario. Sí, puede ser. Sí, yo también estoy de acuerdo con ello. Yo también. Aquí el punto también importante es, en algún lado lo leí o me lo dijeron, que el trabajo que uno realiza es medio para la felicidad personal. Entonces creo que también como cambiar ese chip interno, ese chip mental de que tengo que trabajar para vivir, es como justamente poder tocar esta parte, este ideal, este sueño, que además de que te completa internamente, te hace feliz, y además no nada más a ti, sino a los demás, como tú bien mencionaste hace un rato, además también recibes una remuneración a cambio, ¿no? Pero a veces el tema material de querer buscar la felicidad en más, pues es tan efímero que quieres más, ¿no? Y apenas cubres esa necesidad y creas otra necesidad, y es como el cuento de nunca acabar, y es muy cansado. Lo que pasa es que cuando vos haces lo que vos sentís, cuando vos encontrás tu lugar en el mundo, el resultado es lo único que interesa, o sea, la contrapartida, que en este caso nosotros estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a que sea una parte de dinero, ¿no es cierto?, como contrapartida. Cuando vos realmente estás haciendo algo que te gusta,
la contrapartida está simplemente en el camino que vos te trazaste y lo realizaste. O sea, no me sale la palabra en estos momentos, pero digamos que el premio está en el realizarlo. Ajá. En el hecho mismo. En el hecho mismo de hacerlo. De acuerdo. Lamento ser autorreferencial, pero no encuentro ejemplos, ni me preparé para hacer ejemplos de esto. Pero, no, de lo que se trata es que nos cuentes. Cuando yo estoy preparando las clases, y hablo de preparar las clases porque te lo había comentado, yo preparo las clases aún, clases que ya las di, las vuelvo a rehacer, y a veces las rehago totalmente. La parte más importante para mí de mi trabajo intelectual es, una vez comprendido aquello que tengo que transmitir, ese conocimiento que tengo que transmitir, es interpretarlo yo, conocerlo. Pero la parte más importante de mi trabajo, en la cual yo disfruto, es la de bajar esa información. Cuando yo digo bajar esa información es que un tema determinado, ¿no es cierto? Por complicado que sea, bajarlo significa que cuando yo lo explique lo entienda una abuelita. ¿Entendés? Sí, de una manera muy simple, muy fácil. Exactamente. Buscar la forma, ¿no es cierto? Bueno, eso es un trabajo que lo hago solo. O sea, ahí ya no me puede ayudar, no me ayuda la computadora, los libros, la Wikipedia, no me ayuda a nadie en ese momento. Ahí, ese momento es mío, es solo. Bueno, ese momento yo lo disfruto muchísimo, muchísimo. Disfrutar no significa estar bailando y ser feliz. Lo disfruto, me enojo, digo malas palabras. No. ¿Entendés? Pero cuando llego al resultado, bien, ese momento puede durar 1 hora o puede durar un día. Sí, claro. Y ese momento me absorbe todo. O sea, en ese momento no hay nada. Se rompe una canilla. Nada me distrae de ese momento. Oye, Félix. Sí. Dime, termina la frase. Y ese es el momento más lindo. Después sigo disfrutando porque el estar, por ejemplo, frente a mis alumnos, yo lo disfruto muchísimo, ¿no es cierto? Como también cuando estoy preparando la clase, también lo disfruto. Pero el que más disfruto es el momento, ¿no es cierto?, digamos, de transformación. Esa transformación de llevar algo, ¿no es cierto?, que lo puede entender cualquiera. Porque también, en definitiva, lo que empieza siendo magia en las ciencias, ¿no es cierto?, ya sea en las ciencias sociales como en las ciencias físicas o en las ciencias duras, todo aquello que empieza siendo magia, y yo viví muchas magias, porque cuando era chico, por ejemplo, el plástico no existía. O sea, los juguetes eran de madera o de lata. Entonces, pasar de ese momento mágico, con el transcurso del tiempo, se van simplificando. En definitiva, lo más lindo de todo esto es poder ir simplificando cada vez más. Muchas gracias por esa experiencia. En lindo estamos hablando lo menos posible. O sea, estamos hablando de mi experiencia, la experiencia que produjo un libro a los 20 años en mi vida. Y que además la estás anclando y aterrizando en esta época de tu vida, que le llamas toda una vida de fracaso para un éxito, que es conectar con esta parte de la docencia, conectar con la parte de las letras y poder disfrutarla al máximo. Dime. No. Porque quiero ver el tiempo. A las 2 de la tarde en punto, a las 5 de la tarde en Argentina en punto, se va a tener que conectar a sus clases, Félix. Así es que tenemos 15 minutos, Félix, nada más. Pero antes quiero agradecerte porque aquí Gabriel
Gabriel Ferrari te dice, feliz cumpleaños, papá. Y quiero agradecerte que nos hayas regalado este momento, esta hora, el día de tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, de verdad. Me hizo emocionar. Sí. Ya me había saludado hoy a la mañana, pero no pensé que estuviera aquí, acompañándote en tu cumpleaños con este discurso tan hermoso que nos estás compartiendo aquí a todos y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel, por recordarnos. Gracias por estar. Te voy a dar algunos otros saludos. Te dice María José, Félix es un gran maestro de vida. Sí, sí, gracias por traerlo nuevamente acá al programa. Muchas gracias. Nos dice Guillermo Alonso también, no son trabajos, son pequeños obstáculos a superar, nos dice también, con respecto a los comentarios anteriores, sí. Nos dice psicología y conciencia, neurociencia, qué buena guía para ser un buen maestro, que lo entienda la abuelita. Jaja, claro, o sea, imagínate, hay además... este libro como tal, si tienen la oportunidad de leerlo, de verdad que sí tiene estas reflexiones filosóficas, poéticas, usa un lenguaje superior, digamos, de alguna manera, pero aún así es muy comprensible. Y además es muy directo, en momentos es cruel cuando habla de características muy determinadas que tenemos, ¿no? Como que te da unas buenas cachetadas. Exacto, eso te iba a decir. Es muy, o sea, es un libro, para aquellos que no lo hayan leído y lo quieran leer, yo no le voy a recomendar que lo lea, pero el que lo quiera leer se va a encontrar con un libro muy bien escrito, en un estilo modernista, quizás un poquitito antiguo, pero muy leíble, y que no tiene las características del libro de filosofía. Viste que el libro de literatura no es filosofía, el libro de filosofía no es literatura. Tampoco el del libro de filosofía es un ensayo. O sea, es un estilo propio el libro de filosofía. Este es un libro de filosofía, pero que es leíble. Que no son muchos los filósofos que sean fácilmente leíbles. Y aquel que dude de que lo que yo estoy diciendo, que trate de leer a Derrida. Claro. Sí, claro. Bueno, entonces tiene, pero otra de las características que tiene es la crudeza con que explica. Y realmente, como dijiste vos, yo no lo quería decir, pero siempre lo pensé. O sea, te abofetea, te cachetea. O sea, ese fue te zamarrea. O sea, vos que estás dormido. Por eso, en ese momento de transición de la adolescencia a la juventud, ¿no es cierto? Ese momento, que alguien venga de afuera y te zamarree y te lo haga de la forma que él lo hace, con la crudeza. Hay momentos donde dice, por ejemplo, estoy tratando de acordarme, ¿no? Pero dice, aquel que se arrastra como un gusano no tiene derecho a quejarse si lo pisan, por ejemplo. ¿No es cierto? Al principio, sí, cuando habla del ideal, que dice, lo que te despierta un ideal, ¿no es cierto? Y en un momento dado dice, fría basofia humana, y se está dirigiendo a vos. Sí, entonces, te confronta todo el tiempo. Vos estás leyendo y te encontrás con ese tipo de lenguaje así tan crudo. Sí, sí. Tan crudo. Yo te la... Pero, sí. Que es paradójico, porque es un lenguaje tan poético y tan crudo, y a la vez tan crudo, y además de que si fue escrito en 1913, sigue teniendo vigencia cuando tú tuviste 20 años y hoy mismo. Es un libro maravilloso que además lo pueden conseguir en PDF en la internet. Está gratis en PDF, está gratis.
Es más, está gratis Sí, en varios, no solo, hay en EPUB también sí, está hay gratis. varios que están gratuitos. Miren, les voy a poner aquí los, voy a poner el nombre del libro nuevamente, porque tenemos poco tiempo. Es El hombre mediocre, de José Ingenieros, editorial Losada. Es también el que tú leíste, ¿no? En ese entonces. Este Y es acá el que abajo yo vamos leí, a pero hay varias ediciones. ediciones, ajá, y las ediciones que vienen, que consigues de manera gratuita, también están muy bien, ahora sí que editadas, ¿no? Aquí les dejo también los datos de Félix, su correo, felixricardoferrari@gmail.com, su Facebook lo encuentran como Félix Ricardo Ferrari. Pueden ponerse en contacto con él para que platiquen, le encanta, ¿verdad? Esta parte, Félix, estás abierto y dispuesto a platicar con quien Yo no tengo, contacte contigo. no tengo ningún conveniente en aquello que me quieran escribir, no hay ningún problema, ponerse en contacto, querer conversar. A mí me encanta conversar, así que no hay ningún problema. No, y además sería un regalo enorme, enorme, es un regalo enorme que nos está dando poder ofrecer, estar con oídos y palabras abiertas a compartir conocimiento, platicar experiencias desde esta visión del hombre idealista, ¿no? Sí, Entonces, yo sí te quiero agradecemos. pedirte disculpas porque me salí un poco del formato con que vos venías trayendo el programa. No, Y entonces, no, quiero pedirle disculpas porque no cumplo con el formato. O sea, hablé más de la experiencia, del cambio que produjo en mí el libro que del libro en sí. Pero bueno, espero que les haya gustado. eso es lo que quería escuchar, porque en tu experiencia está el libro en sí. Aquí el punto es nada más que cuando vean el libro van a poder diferenciar los valores, ¿no? Que te llevan a ser el hombre idealista y algunas características como la envidia y como algunos otros antivalores que te hacen detenerte siendo este hombre mediocre o inferior, como lo llama Ingenieros. Te voy a terminar de dar algunos saludos y comentarios antes de que te me vayas corriendo a dar clase. Gitoyita Damián, Marisa, gracias también Ay, nuevamente por estar con gracias. nosotros. Felicidad, una felicitación especial por su cumpleaños, te dice la maestra Marisa. Muchas gracias. Marisa es maestra, es docente también, ha sido docente toda su vida, muy querida. Citlali, Huitrón, feliz cumple, te dice, muy interesante. Gracias, Citlali. Muchas gracias. También Guillermo Alonso, felicidades, abrazo grande, muy felicitado. Bueno, Gracias. muchas gracias. Rox, hola, saludos, Diana y Félix. Un grande nuestro querido Félix, de verdad sí, Me, grande, grande. me parece que me están sobreestimando. No, qué bueno. Eso pasa cuando vienes aquí a este programa, en No, donde todos estamos abiertos a la admiración, que es también algo que habla Ingenieros en el libro. sí, Las personas que admiramos a otras personas, vamos teniendo nuestro propio ideal puesto. ¿No es así? es así, es Te así. admiramos. Y aquí estamos todos los que tenemos ideales, por eso nos juntamos. A ver, tenemos acá. Dinos. Creo que es Freud que tiene, pido disculpas porque no me acuerdo la parte donde está, donde dice que los grupos, cuando habla de grupos, que es muy poquito en la obra de Freud que hable de grupos, donde dice que los grupos se forman en forma espontánea, pero resulta que Ajá. después, cuando vos ves los grupos, la escala de valores es bastante similar entre ellos, Sí, ¿no es sí, sí. cierto? O sea, no, Sí, sí, que sí. no estás,
creo que dice que no es tan casual que el grupo se forme, ¿no es cierto? Y fíjate que cuando se está armando un grupo, ¿no es cierto? Hay un grupo que permanece y a veces hay personas que entran y salen enseguida, Ajá, o sea, ajá, no perduran, ¿no? Y después así es. resulta de que cuando se está agrupado, te vas dando cuenta que todos comparten más o menos los mismos valores. Sí, sí, y te voy a decir que aquí en el programa de la magia de los libros ya somos una comunidad y las personas que están participando, algunas de ellas están de manera recurrente. Entonces, bueno, creo que compartimos los mismos ideales o parecidos Me los parece ideales. que sí. A ver, Javier Soto te dice, gracias por la charla, saludos especiales a Félix. Gracias, Muchas gracias. gracias, igualmente. Naila Pasos, Félix, gran docente y hermosa persona, siempre trae a los alumnos muchas reflexiones necesarias. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Bueno, y déjenme decirle que es que Félix me comentó que cada vez que un chico le pide una recomendación de libro, siempre está este hombre, José Ingeniero, o de El hombre mediocre, para guiarlos y todos, decías, ¿no? Que esta respuesta de vuelta de muchas gracias que les funcionó, te sigue afirmando que es un buen libro que recomendar. Es Sí, así. actualmente los chicos que cuando me piden un libro yo se los recomiendo y quien lo lee me doy cuenta enseguida porque vienen y muchísimas veces me lo agradecen, ¿no es cierto? Todos me Bien. hacen siempre lo mismo, un gran libro. Y estoy hablando de chicos de ahora, de 20 años de ahora. Sí, 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 es vigente. Tenemos 3 minutos. No quisiera Dice, que te fueras Jefferson dice, el libro está disponible en cualquier en librería. cualquier librería. Yo Así creo, es. no sé en México, pero acá sí, en cualquier librería lo tenés. Ok. Acá, no sé en México. Gracias. Gracias, Jefferson. Ay, Talina nos dice, esa es la magia de los libros, cómo pueden cambiarnos o impactar en nuestra vida. Gracias, así es aquí en la magia de los libros, con estos personajes maravillosos que nos acompañan como Félix. Psicología y conciencia, neurociencia, así es, estamos todos los que tenemos ideales. Así es, nos dice Tlali. A veces es más valioso escuchar cómo te marcó un libro, porque el libro sí lo podremos leer y al escucharlo se antoja leerlo, claro, y más si lo escuchamos de bocas, casi de voces como Félix y los invitados que hemos tenido, pues claro que se antoja leerlos, claro que se antoja. Félix, te agradezco muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros, de verdad me encantaría que siguieras aquí con nosotros platicando, pero bueno, ya tendremos la oportunidad, si tú gustas, de regresar otra vez al programa y que nos cuentes más experiencias con mucha magia de un montón de textos que seguramente tienes aquí de preferidos. ¿Te Con mucho parece? gusto. Dame un segundito. Quiero pedir disculpas porque me emocioné cuando vi que mi hijo me estaba mirando. Eh, y bueno, me quedé sin palabras. No tienes por qué pedir disculpas, al contrario, creo que te acompañamos en esta parte. Lo sentí también empáticamente, hasta me dieron ganas de llorar de la emoción. Comparto tu alegría y deseando que pases el mejor cumpleaños de aquí en adelante, un año más, lleno de bendiciones y de muchos ideales, de afirmando todos tus ideales. Y te vemos bien prontito por acá, ¿te parece? Muchísimas gracias, Diana. Muchas Así gracias. Y muchas gracias a todos. excedes el perfil de la magia de los libros, así es que no te subestimes, ¿sale? Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes en la magia de los libros. Vamos a tener también por ahí un texto tibetano que genera mucha magia, sobre todo para apoyarnos en nuestra profesión, en el ideal laboral y profesional. No se lo pierdan, va a estar bien, bien bueno. Te invito también, Félix, como siempre, sé que estás también presente en nuestros programas.
Muchas gracias también a ti por estar Buenas afuera. Gracias a todos, los quiero, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes y no se pierdan el jueves conversando con Roxanne aquí en Tu Comunidad Positiva. Gracias, los quiero. Chao.